Y en la actualidad hemos visto grandes jugadores de fama mundial que juegan en grandes equipos de Europa, que forman parte de los mejores equipos del mundo y que sin embargo han pagado millones por ellos y pasan horas y horas sentados en la banca y no son tomados en cuenta por su entrenador. Son parte del equipo, tienen grandes cualidades, tienen grandes habilidades, están en la foto, aparecen ahí, pero no son tomados en cuenta. Pero hoy no voy a hablar de fútbol, mis hermanos, sino de aquellos hermanos que forman parte del reino de Dios, que han sido pagados con precio de sangre, que son hijos del Rey, pero que han sido desechados por el Señor, que son cristianos, pero han sido relegados a la banca. Primeramente, tenemos que comprender qué significa desechar. No vayan a ustedes a decir, ay, es que ese hermano lo desechó, y no, vamos a ver qué es desechar. Desechar es no considerar o no tomar en cuenta a alguien. Y si hay algo duro en la vida de un cristiano, es ya no ser tomado en cuenta en los planes del Señor. Ya no ser considerado en sus proyectos y ser solamente un espectador. Ver qué bendiciones van y qué bendiciones vienen, pero la nuestra nunca llega. Siguen siendo parte del reino, siguen siendo hijos, siguen siendo parte de la iglesia, pero no son tomados en cuenta por el Señor. Y eso es algo que nosotros como hijos debemos de evitar a toda costa, ser desechados por el Señor. Así hay muchos cristianos hoy, mis amados. No están fuera del estadio, están dentro del estadio. No son inconversos, son hijos de Dios. Han sido salvos, han sido redimidos, llenos del Espíritu, tienen dones, tienen llamado, tienen una historia con Dios, pero están sentados en la banca espiritual, viendo desde lejos cómo sirven otros, cómo predican, cómo oran, cómo interceden, cómo ganan almas, cómo restauran familias, caminan en su propósito. Y quizá te has preguntado, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siento que mi vida espiritual está estancada? Y la verdad es que muchas veces no es el diablo que te detiene, eres tú mismo. Tú mismo estás detenido. ¿Y saben qué? Es la desobediencia, la rebeldía silenciosa, la terquedad disfrazada de ocupación o de espiritualidad. Miren, yo estoy muy contenta de que hoy estén todos aquí, pero domingos estamos a la mitad, otros domingos los que vienen hoy, vienen dentro de 15 días, y es bien triste, de verdad. Nosotros podemos estar tristes, pero deberían de estar más tristes aquellos que no vienen, porque es una situación personal con el Señor. Y hoy les quiero hablar de un personaje que fue un claro ejemplo de esta situación, que fue el rey Saúl. Dios lo escogió, lo ungió como líder, pero terminó siendo desechado. ¿Y qué fue lo que hizo? Desobedeció, se rebeló, se aferró a su forma de hacer las cosas. Y aunque parecía seguir sirviendo, ya estaba fuera del plan de Dios. A veces esto parece ser como un músico que sigue tocando un instrumento, pero sin estar conectado con el sonido. Toca, se mueve, se esfuerza, pero ya nadie escucha nada. Así es el cristiano que está activo, pero sin una dirección divina. Mucho movimiento, poco fruto. Muy bien, vayamos a la palabra, por favor. Acompáñenme. Creo que puse mal el versículo, pero vayamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 26. Sí, lo puse bien, del 16 al 26. Y cuando ya estén listos, así como mi hermana Ara, me dicen amén, por favor. Muy bien, vayamos a leer entonces. Entonces dijo Samuel a Saúl:
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Acompáñenme a orar. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias, mi Dios, por esta tarde hermosa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí. Señor, utiliza mis labios. Utiliza, Señor, lo que soy para que este mensaje, Señor, llegue a los corazones que tú ya has dispuesto, Padre. Entregamos, Señor, este día, Señor, para alabanza y gloria tuya, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el título de la prédica del día de hoy se llama Cristianos en la banca. Les voy a hacer un poquito de historia sobre esta historia de Saúl. Saúl había reinado sobre Israel un año cuando los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Los filisteos tenían 3,000 carros y 6,000 jinetes, o sea, demasiados. Y tenían tantos soldados que era como el grano de la arena de la playa, o sea, bastantísimos, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas vieron que tenían un problema muy fuerte, se escondieron, se les dio un poquito de miedo. Algunos se escondieron en los pozos, otros en las rocas y en las zanjas. Algunos de los hombres se quedaron incluso con Saúl, pero tenían mucho miedo. Saúl se esperó 7 días, como le había dicho Samuel que hiciera. Samuel iba a ofrecer un sacrificio cuando llegara, pero los hombres tenían tanto miedo que Saúl decidió hacer ese sacrificio. Pero recordemos que Saúl era rey, no era sacerdote, y como no era sacerdote, no estaba permitido para él hacer este tipo de actos. Solamente los sacerdotes podían ofrecer en sacrificio. Entonces, cuando llegó Samuel, podía oler la carne de los animales sacrificados que se quemaban. Yo creo que pedían un olor bastante fuerte. Y Saúl fue a saludar a Samuel, pero Samuel le preguntó que qué había hecho, y Saúl le dio excusas. ¿Y cuántos de nosotros no podemos dar esas excusas, verdad? Acusó a Samuel diciéndole que pues había llegado tarde, ¿no? Saúl le dijo que tenía temor, y entonces, como tenía temor de ir a pelear, pues entonces decidió sacrificar a los animales, ¿verdad? Entonces, tenía temor precisamente de pelear. Samuel le dijo a Saúl que lo que había hecho era muy insensato.
Samuel le dijo a Saúl: no has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Ahora te digo que tu reino no va a permanecer. Saúl cometió un error muy grande, pero peor que eso, Saúl no se arrepintió. A pesar de que había cometido sus errores, lo único que hizo fue justificarse y no arrepentirse. Miren, hermanos, Dios quiere que nos arrepintamos cuando pecamos, cuando hacemos cosas que no son convenientes. Dios quiere que digamos que hemos pecado y que le pidamos perdón. Y cuando le pedimos perdón a Dios, nos perdona. Eso siempre lo va a hacer. Bueno, después Samuel instruyó a Saúl para que fuera a pelear en contra de los amalecitas. Ellos fueron otro enemigo de Israel. Dios le dijo claramente a Saúl que no dejara a nadie vivo, ni a los animales siquiera. Solo que juntó Saúl a su ejército, había más o menos 200,000 hombres de Israel y 10,000 hombres de Judá. Saúl hizo que algunos se escondieran en el valle cuando fueron a la ciudad de Amalec. Saúl les dijo a los kenitas que, siendo ellos que si eran bondadosos con Israel cuando salieron de Egipto, no los iba a destruir si se separaban de los amalecitas. Entonces Saúl y su ejército atacaron a los amalecitas y los destruyeron. Pero de nuevo, Saúl desobedeció. En lugar de matar al rey de los amalecitas, le salvó la vida. También se quedaron con lo mejor no mató a todos los animales, se quedó con lo mejorcito de las ovejas, de las vacas, de los terneros. Y después destruyeron todo lo que no tenía valor y lo que era débil. Cuando Saúl desobedeció a Dios otra vez, Dios le dijo a Samuel que se había arrepentido. Imagínense qué grave, ¿no? Que se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Pero Samuel no estaba contento y lloró al Señor toda la noche. Y al día siguiente, Samuel fue a ver a Saúl. Samuel no encontró a Saúl porque no estaba ahí, se había ido al monte, ¿verdad? Al Monte Carmelo, para poner un monumento, y muy chulo. El monumento era para honrar a Saúl. Cuando llegó Samuel y Saúl no lo encontró, le dijo que si le había hecho lo que le había instruido. Y Samuel preguntó acerca de los animales que él escuchaba. Escuchaba los animales, a las vacas y a las ovejas. Pero otra vez Saúl no se arrepintió. Hizo nuevamente excusas. Es que mira, yo aparté estas para hacer holocausto al Señor, por eso me las quedé. Samuel lo detuvo y le dijo a Saúl lo que Dios había dicho acerca de la desobediencia de Saúl. Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había ungido como rey cuando él mismo no pensaba que era una persona importante. Samuel le preguntó la razón por la cual había desobedecido a Dios, pero Saúl continuó defendiéndose, diciendo que los animales iban a ser para sacrificio a Dios. Samuel le dijo a Saúl que Dios ya lo había rechazado como un rey. ¿Y qué sucedió? Le quitó el reinado, ¿verdad? Muy bien, vayamos al primer punto de esta palabra. El primer punto lo vamos a llamar desobediencia a la palabra de Dios. Y en el versículo 18 al 22 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Aquí había una instrucción clara y precisa: destruir completamente a todos los amalecitas, como juicio divino. A veces no lo comprendemos lo que está sucediendo, pero hay claridad en la instrucción del Señor. No hay margen para interpretar o adaptar. No, Señor, a lo mejor me dijiste la mitad, a lo mejor me dijiste uno. No, aquí había una orden directa: ve y mata a todos. Pero ¿qué hace Saúl? Lo que hace es destruir casi todo, o sea, no completo, casi todo. Pero se queda con lo mejor del botín y perdona al rey Agag. Y luego dice: todo lo he cumplido, cuando era falso, ¿verdad? No todo lo había cumplido. No se da cuenta de que su obediencia parcial en realidad era una desobediencia total. Miren, hoy la desobediencia moderna es a mi manera. Por eso empezamos con esta letra de la canción: a mi manera. Yo interpreto lo que el Señor me está diciendo. Yo hago las cosas
porque seguramente el pastor no me está diciendo claramente, ni los hermanos en el discipulado, pero yo lo estoy interpretando así. Hoy en día no somos distintos, mis amados. Dios nos dice claramente en su palabra: perdona a quienes te ofenden. Pero hacemos excepciones, ¿verdad? No perdono a mi vecina que me tiró afuera el agua y nada más perdono a mis hermanos de la iglesia. O no te unas en yugo desigual. ¿Y qué hacemos? Parece que nos dicen todo lo contrario, ¿no? Esto va para los jovencitos que no se han casado. Ama a tu prójimo, mandamiento de los más complicados, ¿verdad? Porque amamos a los que es más fácil amar. Haz lo bueno aun cuando nadie te ve. No mientas, no robes, no murmures, no guardes rencor. ¿Y qué respondemos, mis amados? Sí, Señor, sí te obedezco, pero dame chance nada más con él. Él sí me cae en gordo, ¿no? Sí voy a la iglesia, pero hoy no, porque tengo partido de fútbol. O, en fin, hay muchas excusas, ¿verdad? No voy a decir más. Sí diezmo, pero no tengo tiempo para orar. O viceversa, sí oro, pero no diezmo. Sí sirvo, pero no me pidas que cambie mi carácter. Mira, el Señor ya me hizo de esta manera y no voy a cambiar. Y así vivimos, desobedeciendo selectivamente y luego diciendo a Dios: pero Señor, si estoy haciendo lo que tú me pediste, ¿por qué me está sucediendo esto? Si estoy haciendo lo que tú me pediste. Mire, las excusas de Saúl y las nuestras no difieren en mucho, hermanos. Cuando Samuel lo confronta, Saúl se justifica diciendo: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Qué conveniente, ¿no? Ahora la desobediencia viene con motivo espiritual, ¿no? Y nosotros decimos cosas como: no le hablo, pero estoy orando por ella. O no cambio porque aún estoy en el proceso, todavía el Señor no me dice. O no voy a la iglesia, pero Dios conoce mi corazón, estoy viendo enlace, ¿no? Mis hermanos, Dios no quiere sacrificios vacíos, eso no lo quiere el Señor, quiere obediencia verdadera. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Su palabra lo dice, mis amados. Es mejor obedecer que los sacrificios, así que no los hagan. Las consecuencias de desobedecer. Saúl no solo fue reprendido, no solamente lo reprendió, fue desechado. Dios le dijo a Samuel: porque tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amados, ¿tenemos un Dios misericordioso? Sí, sí lo tenemos, pero también tenemos un Dios santo y no bendice la rebeldía. La desobediencia repetida y no arrepentida nos hace perder el lugar que Dios nos dio. Se los vuelvo a decir: la desobediencia que repetimos y que no nos arrepentimos nos hace perder el lugar que ya el Señor nos dio. ¿Has estado obedeciendo a tu manera? No me contesten, yo nada más les voy a hacer unas preguntas y se las voy a dejar ahí. ¿Te justificas con excusas espirituales para no obedecer? ¿Estás reteniendo algo que Dios te pidió entregar por completo? ¿Hay alguna gag en tu vida que no has destruido aunque Dios ya te lo pidió? La obediencia, mis amados, no es una opción, para el cristiano. Es nuestra evidencia de que amamos a Dios. ¿Decimos que amamos a Dios? ¿Amamos a Dios, hermanos? Entonces, mis amados, no es una opción obedecer.
sí o sí tenemos que obedecerle. Juan 14, 23, no lo busquen, yo se los voy a decir porque es muy breve. El que me ama, mi palabra guardará. No basta con tener buenas intenciones, no basta con servir, no basta con cantar, no basta con dar, tampoco basta con asistir. Si no hay una obediencia real, estamos descalificándonos para seguir en el campo espiritual. Dios no quiere que sigas en la banca. Dios no quiere que ninguno de ustedes siga en la banca, pero no puede confiar en alguien que no le obedece. Vayamos al punto número 2. Rebeldía contra Dios. En el capítulo, en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué será rebelión según la Biblia? La rebelión no siempre va a ser un ataque frontal con Dios, no es gritarle a Dios ni insultarlo. En la Biblia, la rebelión es cualquier decisión consciente de hacer nuestra voluntad en lugar de la suya. Es no sujetarse, es desobedecer a sabiendas, es decir, yo tengo la mejor manera de hacer las cosas y no como lo estás diciendo tú. Samuel compara la rebelión con la adivinación y miren, a mí ahí me crispó la cabeza porque lo compara con la hechicería. ¿Por qué? Porque ambos buscan reemplazar la voz de Dios con otra fuente de dirección. Es decir, la adivinación, la persona busca el consejo en otro espíritu, pero la rebelión, la persona se convierte en su propio Dios. En otras palabras, el rebelde no necesita ídolos de barro, porque él es su propio Dios. Saúl seguía siendo rey, aún tenía el trono, la ropa real, la autoridad, pero ya no tenía el respaldo de Dios. Seguía hablando con Samuel, seguía ofreciendo sacrificios, seguía liderando el ejército, pero ya no obedecía a la voz de Jehová. Había perdido toda la sensibilidad a la corrección. La rebelión se había alojado en su interior. Y miren, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Hay muchos cristianos hoy que, como Saúl, siguen en funciones, pero están fuera de la cobertura espiritual. Predican, cantan, oran, sirven, pero su corazón está en rebelión. Hay que estar muy, muy cautelosos. Un ejemplo de la rebeldía moderna silenciosa: la rebelión no siempre se va a gritar, como ya les dije, a veces se disfraza también de religiosidad, de activismo, de justificación. Aquí algunos ejemplos de rebeldía sutil se los voy a dar. Yo oro, pero no necesito congregarme. Sí creo en Dios, pero no me voy a someter a ningún liderazgo. No estoy de acuerdo con algunas cosas que dice la Biblia. Yo creo que Dios me entiende y hacen sus juicios a su propia manera. Dios conoce mi corazón, aunque no le haga caso del todo. Esto no es libertad, es insubordinación espiritual, mis amados. Dios le dijo claramente a Saúl: por cuanto tú desechaste mi palabra, yo te desecho como rey. Mis amados, cuando ustedes rechazan la voluntad de Dios, Él no te obliga, Él nunca te va a obligar a permanecer en su propósito. La rebelión nos aleja del trono que Dios ya les había preparado. Nos saca de esa carrera espiritual en la que ya íbamos y nos convierte en espectadores en vez de protagonistas del reino. Y peor aún, mis amados, la rebeldía no solamente te va a afectar a ti. Si piensas que solamente te va a afectar a ti, estás bien equivocado. También va a afectar a tu descendencia espiritual. Por causa de Saúl, su linaje perdió el reinado.
Y por causa de tu rebeldía pueden perderse almas, ministerios, generaciones. Vayamos a un ejemplo. Imagina un ejército en medio de una batalla. Un soldado, que estamos ya en esa batalla, un soldado decide no seguir la orden del capitán, porque cree que su estrategia personal es la mejor. Mientras todos avanzan, él se queda quieto o toma un camino contrario. ¿Saben qué va a pasar? No solo va a ponerse en peligro él, de que lo maten, ¿verdad? También va a poner en riesgo a todo el escuadrón, a todo lo que está por venir. Así es un cristiano rebelde. No solo se va a exponer él, arrastra consecuencias a quienes lo siguen. Y no estoy hablando nada más de la familia. Habemos gente que también nos está siguiendo, lo admiran o dependen espiritualmente de él. Por eso debemos tener mucho cuidado los que estamos liderando incluso ministerios. Hazte estas preguntas, mi amado, delante de Dios. ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios me pidió hacer la última vez? ¿Estoy justificando mis actitudes con excusas espirituales? ¿Sigo haciendo las cosas a mi manera, aunque no sea lo que Dios quiere? ¿Estoy sujeto a un liderazgo o actúo por mí mismo? ¿Me cuesta trabajo someterme o callarme incluso, obedecer o corregirme? Si alguna de estas respuestas, mi amado, dijiste sí, es probable que haya rebeldía en tu corazón y necesitas rendirte el día de hoy. Dios quiere restaurarte. Y yo creo que este mensaje fue muy claro. Yo no lo entendía, pero yo creo que este mensaje es muy claro. Algunos, aun cuando estemos aquí al frente, a veces nuestro corazón no está rendido a los pies del Señor. Dios no desechó a Saúl por debilidad, sino por actitud del corazón. Dios puede levantar a alguien débil, confundido, herido, pero ¿saben qué, mis amados? No puede usar a alguien obstinado y rebelde. Y un ejemplo bíblico contrastante lo vemos con David. Ustedes recuerdan a David. Él pecó, ¿verdad? Y él estaba consciente, pecó gravemente. Pero ¿qué hizo David? Se quebrantó, se arrepintió y pidió perdón. Por eso David fue restaurado. Y la diferencia no fue el pecado, porque en ambos casos había pecado. Fue la actitud de la corrección divina. La rebelión te puede mantener por años en la banca espiritual, sin avance, sin fruto, sin propósito incluso. Pero hoy, mi amado, si hoy te rindes, Dios puede devolverte al campo con una nueva autoridad. Vamos al punto 3, obstinación en nuestro propio estilo de vida. Ya habíamos hablado de rebelión, ahora vamos a hablar de obstinación. Obstinación no es simplemente equivocarse, es saber que lo que está bien y aún así insistir en hacer lo contrario, ¿sí? Es decir, somos necios y tercos para no hacer lo correcto. No es ignorancia, sino resistencia voluntaria. Es cuando una persona se endurece interiormente y le dice a Dios, no con palabras, sino con su actitud, ya sé lo que dices, pero yo lo voy a hacer a mi manera. En 1 Samuel 15:23 dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo aquí sí me quedé muy choqueada porque a veces no es necesario practicar la hechicería ni la adivinación. Imagínense que caigamos en la obstinación y en la rebeldía. No necesitamos ir más allá. Simplemente nosotros como cristianos podemos hacer esto. Pero ¿por qué como idolatría? Porque el obstinado convierte su voluntad en su ídolo. Él quiere hacer lo que le place. Ya no escucha la voz de Dios, solo la de su ego. Y cuando la voluntad del hombre se exalta por encima de la voluntad de Dios,
eso ya no es libertad, eso es idolatría encubierta. Primera de Samuel 15, del 24 al 26 dijo, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, más te ruego, escuchen, que me honres delante de los ancianos. Qué contradicción tan fuerte. Sabía que había pecado, pero aún así quería que lo honraran. O sea, no había evidentemente nada en el cerebro de Saúl, de verdad. Saúl admite que pecó, pero no pide ser restaurado, no clama por perdón. Lo único que le interesaba era quedar bien frente a los líderes. Eso es obstinación. Una rendición superficial, emocional, pero sin transformación. Es cuando te duele más lo que la gente piensa de ti que lo que Dios ve en ti. Muchos confiesan su pecado, pero no para cambiar, sino para mantener y cuidar su imagen. ¿Cómo se verá la obstinación hoy, en nuestra época? Hoy la obstinación ya no se expresa gritándole a Dios, se manifiesta en las decisiones diarias que tomamos, cuando sabemos que lo correcto no lo hacemos y aún así decidimos ignorarlo, ¿verdad? Sé que debo de pedir perdón, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Sé que esa relación no me conviene, pero ahí quiero estar y no quiero soltarla. Sé que debo de servir a Dios, pero saben que estoy muy ocupada, hoy tengo mucho trabajo. Hoy, mañana, pasado y todos los días que siguen tengo muchísimo trabajo. Sé que Dios me está corrigiendo, pero no es el momento. La obstinación no siempre es visible, pero siempre es peligrosa. ¿Por qué resistir a Dios constantemente? Es lo que nos aleja de esa banca, más bien es lo que nos acerca a esa banca espiritualmente. ¿Y qué provocará vivir obstinados constantemente? Dice Romanos, capítulo 2, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Qué terror también. El corazón obstinado no cambia, amados, de la noche a la mañana. Se va endureciendo poco a poquito, poco a poquito. Ignora la voz de Dios, justifica su desobediencia, se ofende si alguien lo corrige, cree que está bien aunque está lejos de Dios. Al principio el Espíritu Santo te redarguye, pero si lo estás ignorando constantemente, empiezas a apagar su voz. Terminas frío, seco, inactivo y convencido además de que sigues haciendo bien. Y lo más peligroso de la obstinación no es lo que pierdes, es que ni siquiera te estás dando cuenta de que lo perdiste. Ustedes conocen los GPS, sus celulares tienen GPS, ¿verdad? Y a veces las aplicaciones que nos dirigen a cualquier lugar, ¿cómo se llama esta aplicación? Que nos dicen el Waze, por ejemplo, ¿no? Le ponemos una dirección y decimos, queremos ir a tal lugar. Ah, pero nosotros como ya la conocemos, nos vamos no a la derecha, sino nos vamos a la izquierda. ¿Por qué? Porque sabemos que el camino está más corto, ¿verdad? ¿Qué hace el Waze? No los va a corregir, nada más los redirecciona, ¿es cierto? Los va a redireccionar, no se va a enojar contigo, te recalcula nuevamente y te dice, regresa y date la vuelta y vuelve a retornar, ¿no? Y dices, no, me está llevando más lejos, me voy a ir por acá, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Dios es así con nosotros. Cuando nos desviamos, Él no nos desecha, mis amados, de primera instancia. Él nos recalcula, nos redirige, nos habla, nos guía, nos redirecciona, nos vuelve a decir, vente por acá. Pero si una y otra vez queremos tomar a la izquierda en lugar de a la derecha, pues el GPS definitivamente se va a apagar. No me hace caso esta. Al final me voy a ir por donde se vaya, por donde se le pegue la gana, ¿verdad? Y llega un momento en que se apaga. No porque Dios te deje de hablar, sino porque tú
ya dejaste de escuchar. Es lo mismo que haces con tu GPS, con tu Waze. Dejas de estarlo escuchando. Es más, le pones el mute, ya deja de estar molestando. Así no sucede con Dios, mis amados. Pero ¿cómo rompemos con la obstinación espiritual? Mis amados, no crean que Dios está buscando en cada uno de ustedes la perfección. No la está buscando. Quítense esa idea, ¿sí? Nos conoce a cada uno de nosotros. La obediencia no es una emoción, es una decisión personal. Pídele al Señor ayuda espiritual. Sométete a consejo. Sé enseñable, déjate enseñar, deja que otros te instruyan. No todo lo conocemos, no todo lo sabemos. Acude a tus discipulados. Hay más pretextos para no asistir que para ir. Y créanme que se van a perder de mucho. Escucha la voz de tu pastor o de tu mentor. Ora con sinceridad. Dile al Señor, hazme sensible otra vez, que vuelva a doler lo que a ti te duele. Sí, mis amados, que les vuelva a doler lo que al Señor les está doliendo. Actúa, aunque te esté incomodando. No esperes a estar listo. Empieza a obedecer y Dios se va a encargar del resto. Obstinación es resistir, rendición es confiar. ¿Saben qué? Dios nos promete restauración. Isaías 55, capítulo 55, versículo 7, dice, ahí sí, por favor vayamos, y lo vamos a leer todos, por favor. Y me dan un amén. Isaías capítulo 55, versículo 7. Muy bien, vayamos, todos por favor, al mismo tiempo. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hasta ahí vamos a poner. Ven, el Señor va a tener misericordia de ustedes. Dios es un padre que no desecha al hijo que regresa con su corazón humilde. Saúl fue desechado por obstinación. Pero tú, si hoy, sí, mi hermano, si el día de hoy decides rendirte, puedes recuperar el terreno perdido, el llamado, la visión y la presencia. Mis amados, la obstinación es un cáncer, y es un cáncer del alma. Sutil, progresiva, pero letal si no se trata. Hoy es un día de hacer un alto y decidir, Señor, no quiero seguir gobernándome a mí mismo. Quiero que tú reines en mí otra vez. Porque Dios no puede usar lo que no se rinde, mis amados. Pero cuando un corazón se rinde, Dios lo restaura, lo levanta, lo usa con poder. Hoy el Espíritu Santo, mis amados, nos ha confrontado con una realidad que muchos evitamos. Hay creyentes que no están en la cancha del reino, no porque no sean salvos, no porque no tengan dones, sino porque se han quedado en la banca, por desobedecer la palabra de Dios, por rebelarse a la voluntad de Dios, por aferrarse obstinadamente a su propio estilo de vida. Quizás hoy estés en este lugar. Te vistes de cristiano, hablas como cristiano, pero sabes que no estás caminando en el propósito de Dios. ¿Quieres volver, mi amado, al campo espiritual? Dios no quiere verte sentado, seco, frustrado, confundido. Él, mi amado, quiere usarte, quiere usar a cada uno de ustedes. Pero antes necesitamos que dejes la desobediencia, la rebeldía y la obstinación en el altar. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice Proverbios 24:16. Hoy no es un día de condenación, mi amado, es un día de restauración. ¿Y saben qué? Dios está diciendo, hijo, hija,
nosotros avanzar, servir, predicar, cantar, crecer, y tú solamente los estás observando. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, no te creé, no te formé para estar en la banca, te formé para avanzar, conquistar y cumplir mi voluntad. Si reconoces hoy esta tarde que has obedecido a medias, si sabes que has estado rebelde en el corazón, si te das cuenta que te has vuelto terco y sordo a la corrección, mi amado, esta mañana Dios te está haciendo un llamado. Dios no busca perfectos, busca gente dispuesta. Y si hoy te rendiste, si tu corazón se rindió, prepárate, porque Dios te va a levantar, te va a equipar y te va a poner nuevamente en el campo otra vez. Mi amado, sal de la banca y entra en tu llamado.